Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Avanzamos en hsradio.com y en esta oportunidad Formación HSE para darle continuidad a un tema que ha tenido muy buena aceptación en nuestros seguidores aquí en Colombia, en diferentes regiones. Un saludo muy especial para todos ustedes que están ahí pegaditos a esta señal de la seguridad industrial, la salud y el medio ambiente en el trabajo, hsradio.com. Y es que estamos de nuevo con el doctor Héctor Charri Restrepo, nuestro invitado de lujo para hablar sobre accidente ofídico. Doctor Héctor Charri, de verdad que nos complace seguirlo teniendo acá en HSE Radio para hablar de este interesante tema. Pedro, muchísimas gracias, cordial saludo a todos los oyentes. Y por supuesto, nos acompaña Daniel Alfonso, director de contenido de HSE Radio, para darle continuidad a este episodio 5, que nos quedó ahí para una segunda parte. Daniel, respondiendo al accidente ofídico, parte 2 en esta oportunidad, ¿verdad? Claro que sí, Pedro, bienvenidos todos, bienvenido doctor Charri a darle continuidad a un tema que es esencial para todos los que trabajamos en campo. Y cuando estamos hablando de responder a una emergencia por accidente ofídico, pues qué mejor que el doctor Charri que nos hable de cuáles son aquellas acciones que no deben realizarse jamás. Así que todos muy atentos, por favor, papel y lápiz, libreta de apuntes si es necesario, grabadora para escuchar este tema. Pues doctor Charri, empecemos con esta segunda parte. ¿Cuáles son aquellas acciones que no deben hacerse jamás en un accidente ofídico? Claro que sí, Daniel, es que tengamos presente que en los primeros auxilios en campo y como en cualquier circunstancia es primordial no causar daño ni empeorar la condición del paciente. Por eso es necesario que mencionemos un conjunto de acciones que de ninguna manera deben realizarse jamás, pero que de alguna manera están como en el inconsciente colectivo y la gente cree que son adecuadas. Entonces se trata de que en esta sección hagamos claridad sobre esos procedimientos, por qué son inconvenientes y por qué no se deben hacer. Yo quisiera, doctor Charri, que empecemos con el primero que a mí se me ocurre y que lo he escuchado muchísimo. Es hacer cortes e incisiones. Correcto, es absolutamente contraindicado. Nunca se debe realizar cortes ni incisiones, ni tampoco punciones, que es utilizar, por ejemplo, la aguja de una inyección y hacer muchos pinchazos alrededor de las heridas dejadas por los colmillos de la serpiente, pensando que esto ocasionará un sangrado que extraerá el veneno. Eso es absolutamente falso. Esto solo empeora el daño a los tejidos producto de la acción del veneno y además favorece la aparición de infecciones. Recordemos además que los venenos de serpiente tienen efecto anticoagulante, de manera que es posible que las heridas adicionales ocasionen un sangrado abundante que la propia condición del paciente no está en capacidad de controlar, ni de coagular, ni de cicatrizar. Entonces, por supuesto, cortes e incisiones nunca, jamás se deben hacer. Bueno, había otro que era chuparle, era hacer el corte y chupar la herida de este paciente. De hecho, recuerdo que algo que el procedimiento que se modernizó ahí fue tener un kit de extractor de veneno. ¿Qué tan conveniente es hacer esta acción? No, es una acción absolutamente inútil cuando se utiliza un mecanismo mecánico como unas bombitas de succión que existen, jeringas inversas, etc. Realmente eso no tiene ninguna utilidad. Jamás se debe realizar ningún tipo de succión mecánica, ni muchísimo menos con la boca sobre las heridas del paciente. Esto no tiene ninguna utilidad. Incluso si se lograra extraer alguna pequeña cantidad de veneno, esta sería tan mínima e insignificante que no haría ninguna diferencia para el paciente. Pero por el contrario, si quienes realiza la acción tiene alguna lesión en los labios, en la lengua o en la boca, puede resultar también envenenado. Esta acción además favorece la aparición de infecciones. Recordemos que la potencia de los venenos es muy alta. Una cantidad ínfima de veneno en una herida que quien está realizando esa acción tenga en los labios puede ser suficiente para que tengamos 2 pacientes en lugar de 1.
Y aquí cabe de pronto hacer una pregunta, doctor Charry. ¿Y si la persona que se le ocurrió hacer esto, en el afán de querer ayudar a la víctima, ingiere el veneno, puede correr el riesgo de envenenarse? Podría darse el caso si esa persona tiene algún tipo de lesión en su esófago o en su estómago, como por ejemplo una úlcera, o es una persona que sufre de gastritis o de algo así. Normalmente el veneno es destruido por los jugos digestivos. Para que el veneno ejerza su acción tiene que ingresar a torrente sanguíneo y lo va a hacer normalmente a través de una herida, ¿cierto? Entonces, de ahí que no, de ninguna manera es aconsejable hacer succión. Es una porquería y además no sirve para nada, es un riesgo innecesario. Bueno, hablemos de remedios caseros y contras y cosas de las que popularmente se escuchan para estos casos. Sí, así es. Aquí quiero dar un dato interesante. No sé cuántos municipios exactamente hay en Colombia, 1102 me parece, algo así. Entonces, podríamos decir que en Colombia hay 1102 remedios contra la mordedura de serpiente porque en cada lugar del país existe algún remedio. La sangre de un animal, las babas de otro, la hiel de otro, una raíz, unas ramas, un extracto de una fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda clase de remedios, desde los sensatos hasta los más absurdos del mundo. Pero la realidad es que no debemos administrar ni permitir que el paciente reciba ningún tipo de remedio casero, entre comillas, o remedio tradicional, o remedio folclórico, como emplastos de hierbas y raíces, lodos supuestamente medicinales, bebidas o pócimas de hierbas o de ingredientes desconocidos muchas veces. Tampoco se debe suministrar ni permitir que el paciente reciba cosas tan insólitas como las que realiza la gente en algunos lugares del país, como beber aguardiente con pólvora, por ejemplo, beber aceite de cocina, Sí. hiel, grasa, sangre de algún animal. La verdad es que no existen curas milagrosas ni remedios mágicos para la mordedura de serpiente venenosa. Nada de preparados raros ni de cosas que se ingieran por vía oral va a tener ningún sentido. Todas estas cosas usualmente son más perjudiciales que beneficiosas. De hecho, ocurre a menudo que en los servicios de urgencias se reciba a un paciente doblemente intoxicado. Uno, por la mordedura de serpiente y dos, por el supuesto remedio que se le suministró. De acuerdo, doctor. Entonces, por ninguna circunstancia tampoco se debería acudir, ¿no? Eso sí, respetando pues el folclore, las creencias, en algunas regiones en donde se acude inmediatamente a los llamados curanderos o chamanes para que ayuden a la víctima. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿nos podría de pronto contar desde su experiencia una anécdota, quizás un caso insólito en torno a esto? Sí, Pedro, ambas cosas que usted menciona merecen un comentario. Hay tratamientos absolutamente insólitos que realiza la gente en campo, pero que no tienen ningún principio científico ni tienen ninguna utilidad para el paciente. De las cosas más insólitas que yo he visto es, por ejemplo, la cauterización de la zona afectada. Aplicar el hierro al rojo con el que marcan el ganado en el sitio donde le mordió la serpiente. Eso va a ocasionar una quemadura muy grave al paciente, pero no le hace nada al veneno. Otra absolutamente insólita, aplicar choques eléctricos. Cuando alguien cree muy creativamente que la electricidad mata el veneno y pegan al paciente de una línea de alta. No. Ese paciente va a ingresar con mordedura de serpiente y con quemaduras eléctricas internas y externas muy graves. Hay cosas rarísimas que hace la gente, ¿no? Por ejemplo, lavar la herida con hipoclorito de sodio, con formol, con creolina, con gasolina, y ese tipo de prácticas son comunes en muchas zonas del país, pero realmente lo único que logran es empeorar muchísimo la situación del paciente. Ahora, con respecto a curanderos, brujos, hierbateros, chamanes, etcétera, las antiguas tradiciones y prácticas y creencias de los diversos grupos étnicos, por supuesto que nos merecen todo el mayor respeto desde el punto de vista cultural,
antropológico, sociológico, etcétera. Pero desde el punto de vista médico, ninguna de sus prácticas ni remedios que han sido muy bien estudiadas por la ciencia han demostrado tener ninguna utilidad a la hora de neutralizar los violentos efectos de los venenos de serpiente. Ahora, es comprensible que en las zonas más apartadas del país la esperanza en estas personas y en sus conocimientos y en los tratamientos que ellas puedan aplicar sea a veces la primera y a veces la única opción que tengan los pacientes. Sin embargo, aquí hay que ver varias cosas. Son tratamientos que combinan la química con la metafísica, la botánica con la magia, que mezclan lo físico con lo espiritual, muchas veces el uso de alucinógenos, trance, restos, supuestas facultades parapsicológicas de quien lo hace, y estas son cosas que no ofrecen ningún tipo de confianza ni garantía y que con demasiada frecuencia conducen a una gran pérdida de tiempo con las obvias consecuencias para el paciente. Los rezos y rituales mágicos, así como los remedios chamánicos, funcionan muy bien cuando la serpiente no es venenosa o cuando la serpiente inoculó una cantidad ínfima de veneno, que causó seguramente un malestar inicial muy grande en el paciente, pero rápidamente se recupera sin que haya otro tipo de consecuencias. Bueno, hablemos de bebidas alcohólicas, porque hay muchos remedios en los que también se da a tomar alcohol. Sí, es cierto, de hecho es una práctica muy común en nuestro medio. En la zona donde yo vivo es de las que con más frecuencia observamos. Yo estoy en la región cafetera. Entonces siempre resulta el paciente mordido por serpiente y aparece una botellita de ron. Entonces una para los nervios, una copita para el susto, otra para el camino, otra para la sed y huepaje y se tomaron la botella, etc. Pero realmente eso no tiene ningún sentido. Nunca se debería suministrar ni permitir que el paciente reciba ningún tipo de bebida alcohólica. Esta práctica, que como les digo es muy común, puede llegar a ser muy perjudicial. Recordemos que el alcohol aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y favorece la deshidratación. Y todas estas cosas contribuyen en la diseminación y acción del veneno. Entonces, por supuesto que dar bebidas alcohólicas es muy mala idea. Bueno, inevitablemente tenemos que preguntar acerca del torniquete. El torniquete, pues entendemos, en algunos casos de amputaciones o heridas graves es supremamente necesario usar, pero con una técnica específica. En este caso, el torniquete para accidente ofídico, ¿qué tan recomendable es? Jamás, nunca, por ningún motivo se debe utilizar ningún tipo de torniquete, ni ligadura, ni amarre, ni nada de eso. Ahora, uno entiende que dentro de la lógica de la gente haya como el pensamiento de decir de que se trata de impedir que el veneno pase, que no pase al cuerpo. Exactamente. Pero deberíamos pensarlo también en el otro sentido. Si el veneno no puede pasar de aquí para allá, la sangre no puede pasar de allá para acá. ¿Y qué pasa con una extremidad que no recibe irrigación sanguínea? Pues necesariamente se va a morir. Entonces eso no tiene ningún sentido. Esta práctica es muy perjudicial para el paciente y con frecuencia conduce a la amputación de la extremidad. La idea supuestamente es restringir el paso del veneno hacia el cuerpo, pero esto entonces va a implicar, como ya lo había mencionado, que no haya una adecuada circulación sanguínea en la extremidad, produciendo una severa isquemia, lo que va unido a los violentos efectos locales del veneno, aumentándolos. Entonces, en muchísimos casos, el torniquete es la cuota inicial de una amputación, así de simple. Y es que pudiera uno comparar la mordedura de serpientes con una inyección, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, siendo muy malo que circule, es preferible a que circule a que se quede restringido a una sola zona concreta donde va a ocasionar daños absolutamente devastadores. De acuerdo, también se hablan de masajes, hielos, compresas calientes. ¿Qué otras prácticas quizás pues pueden ser inoficiosas? Claro, por supuesto. Estas tres que acaba de mencionar Pedro son también bastante recurrentes. Pero es que realizar algún tipo de masaje o movimiento en la zona afectada lo que hace es favorecer la absorción del veneno.
La aplicación de hielo y de compresas calientes en la zona pues tampoco tienen ningún efecto porque aumentarían el daño a los tejidos. Para el caso de hielo va a haber una compresión, entonces va a quedar el veneno encerrado en el tejido. Y para el caso de las compresas calientes, pues por el contrario va a haber una distensión que le va a abrir paso a que el veneno circule con mayor rapidez. Entonces en ninguno de los tres casos se trata de prácticas recomendables. Hablemos un poco de medicamentos. ¿Hay algún medicamento que se pueda tener o que sea efectivo para esto? A ver, lo recomendable es que el paciente no reciba ningún tipo de medicamento por vía oral y mucho menos por vía inyectable. Recordemos que quizás ese paciente está anticoagulado. Si el paciente manifiesta tener muchísimo dolor, pues no tenemos más opción que pedirle que se aguante hasta que estemos en el centro hospitalario donde se va a poder manejar las posibles interacciones entre los medicamentos y los venenos. Es recomendable no aplicar jamás tampoco cremas ni pomadas sobre las heridas dejadas por los colmillos de la serpiente. Muchos medicamentos tienen interacción perjudicial con los venenos de serpiente e incluso hay medicamentos que pueden potenciar los efectos de los venenos de serpiente. Hay un caso típico que incluso lo podemos encontrar en la literatura médica de personas mordidas por serpiente y que para el dolor les dieron aspirinas. Recordemos que la aspirina tiene un efecto que impide la agregación plaquetaria, es un anticoagulante y el veneno de serpiente es un anticoagulante también, entonces en este caso el medicamento potencia los efectos del veneno. Y aquí se me ocurre también otra pregunta a propósito de lo que nos comenta el doctor Héctor Charry, y es el tema de no suministrar ninguna clase de medicamentos, porque puede surgir entonces la concepción de que pues como la persona está mordida, sufre dolor fuerte, entonces démosle inmediatamente un acetaminofén, démosle inmediatamente, qué sé yo, un ibuprofeno o una inyección para el dolor. Entonces definitivamente esto no puede ser. No debe hacerse a menos que tuviéramos un conocimiento muy grande del tema y de la historia clínica de ese paciente y fuere conocido y todo eso, pero esas no son las condiciones en las que los accidentes ocurren en campo. Entonces, también por temas de prevención, en cuanto a las interacciones que puede haber entre los medicamentos y los venenos, la recomendación es no suministrar ningún tipo de medicamento. Hablemos un poco de perder tiempo, porque todas estas acciones inoficiosas, si nos ponemos a hacer todo esto, que de hecho mucha gente las hace, estás perdiendo tiempo para más bien evacuar a esta persona. ¿Qué otras cosas de perder tiempo, doctor Charry, usted ha visto? Bueno, he visto que muchas veces se pierde tiempo a la espera de síntomas. La gente está mirando al paciente a ver qué le va a dar para pensar si lo trasladamos o no. Y en muchos casos la misma persona que ha sido víctima de la mordedura de serpiente, que puede que en un primer momento esté tranquilo y no tenga síntomas evidentes, se siente tranquilo y dice, no, pues esperemos y si me siento mal, pues vemos a ver si me trasladan o no. Pero la verdad es que internamente el veneno está haciendo su tarea, así en un primer momento esta persona no sienta un malestar general. Entonces no hay que perder tiempo a la espera de síntomas. Todo segundo es importante en el tema de coordinar el traslado y de sacar cuanto antes esa persona a que reciba atención médica. Muy bien, pues hasta aquí, Daniel y queridos oyentes, definitivamente hemos aprendido muchísimo. Estamos aprendiendo muchísimo de la mano de un experto como el doctor Héctor Charry. Y viene entonces otra pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de los compañeros o acompañantes de la víctima? Porque aquí en medio de estas circunstancias pueden suceder muchísimas cosas, ¿no, doctor? Claro, así es, y la gente además se suele colgar o endilgar responsabilidades que no le corresponden. Como compañeros o auxiliadores de este paciente en campo, no es su responsabilidad identificar la serpiente, ni tampoco capturarla, ni tampoco es su responsabilidad determinar si la serpiente es venenosa o no.
No es su responsabilidad tampoco hacer ningún tipo de valoración ni de diagnóstico, menos aún hacer cualquier tipo de tratamiento. La gravedad del envenenamiento la determinará el médico en el medio hospitalario a través de los medios técnicos adecuados. La responsabilidad de los compañeros es, bueno, prestar los primeros auxilios que ya mencionamos, no incurrir en las cosas que acabamos de mencionar, como las que no deben hacerse jamás, y principalmente coordinar el traslado lo más rápido posible. Esa persona hay que sacarla, no ponerse a pensar si sí estará envenenado o no, si la serpiente sí es venenosa o no, porque estamos perdiendo tiempo. Supongamos que lo hicimos todo bien. Hicimos esos primeros auxilios en campo, trasladamos el paciente en el menor tiempo posible al centro asistencial y la serpiente no era venenosa. ¡Ay, qué tristeza! No, para nada. Al contrario, la tarea se hizo muy bien. Eso era lo que había que hacer. Es que no es responsabilidad de los compañeros determinar si hay envenenamiento o no, porque no podemos tener expertos en serpientes en todas las cuadrillas, ¿cierto? En todos los lugares. La responsabilidad es esa, brindar los primeros auxilios, coordinar cuanto antes el traslado y sacar a la persona al medio a que reciba asistencia médica. Bueno, doctor Charry, pero de todas maneras siempre, o en los casos que hemos visto, hay una demora importante porque se duda en si trasladar o no a la víctima. ¿Por qué pasa eso? Bueno, muchísimas veces ocurre por esto que estoy mencionando, porque muchas veces el paciente en un primer momento no tiene síntomas, ni dolor, ni hay una inflamación importante, el malestar general no es demasiado notorio, entonces se ponen a dudar, de que quizás no hay un envenenamiento. Entonces puede que esto nos dé mucho tiempo, pero esto es falso. Igualmente debería acudir en el menor tiempo posible a un centro de atención médica. No todos los accidentes ofídicos verdaderos tienen signos evidentes. Por ejemplo, en la mordedura por serpientes de coral verdaderas es normal, es frecuente que no haya dolor ni inflamación. Incluso los primeros signos de envenenamiento pueden tomar mucho tiempo en aparecer porque en corales generalmente hay un periodo asintomático notable. Entonces la gente se va a quedar muy tranquila en campo pensando que no ha sucedido nada y resulta que está perdiendo tiempo que le va a ser vital y necesario después. Bueno, hablemos ahora, doctor Charry, de qué información se debe dar al personal médico cuando lleguemos al centro de atención. Hay algunas cosas que primeros auxilios se dan normalmente, ¿no? Como información de si sangró mucho, qué tanto aparentemente pudo haber sangrado una persona accidentada. Pero en este caso del accidente ofídico, ¿cuál es la información importante para el médico? A ver, información básica y cuando es posible comunicarnos por algún medio telefónico o de radio con el centro asistencial, podríamos ir adelantando alguna información importante. Por ejemplo, cuál es la edad y cuál es el peso de ese paciente. Cuál es la especie o el tamaño aproximado de la serpiente, si acaso se la conoce, aunque como ya lo mencionamos, eso no es importante. ¿Qué más? Información, si el paciente perdió en algún momento la conciencia y por cuánto tiempo estuvo inconsciente, si hubo vómito durante el viaje, si este paciente se automedicó o recibió algún tipo de remedio, entre comillas, de pócima o de tratamiento para el accidente ofídico. Muy bien, otro dato importante es informar si el paciente toma algún tipo de medicamentos, qué medicamentos y en qué dosis los toma. Igualmente si el paciente es alérgico a algún medicamento o si tiene algún tipo de antecedentes, y esto es muy importante. Si un paciente tiene antecedentes de tipo cardíaco, sanguíneo, renal, hepático o antecedentes como asma, diabetes, hipertensión, bronquitis, drogadicción, alcoholismo u otras condiciones particulares que deberían conocerse porque representan para el paciente una desventaja con respecto a un paciente que no tuviera este tipo de antecedentes. Además es primordial conocer la identidad completa del paciente, por eso una de las cosas que hay que recomendarle a la gente es que no olvide sus documentos personales,
que lleve un mínimo equipaje. Cuando un paciente es trasladado a un centro asistencial por mordedura de serpiente, seguramente quedará hospitalizado e incluso es posible que sea remitido a otra ciudad o a otro municipio. Entonces, pues por supuesto una muda de ropa, una toalla y sus elementos de aseo personal pues van a ser importantes. Fundamental. Definitivamente todo esto es fundamental a la hora de atender un accidente de esta índole y sobre todo procurar salvarle la vida a una persona que ha sido mordida por una serpiente venenosa. Y estamos ya al cierre de esta parte, de esta segunda parte de este episodio 5, Daniel, que ha estado supremamente interesante, respondiendo al accidente ofídico parte 2, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente. Y antes de irnos con unas recomendaciones finales, doctor Charre y Daniel, queridos oyentes, recordarles que recientemente el doctor Charre presentó su libro Atención prehospitalaria en accidente ofídico. Es un excelente libro que usted va a poder, en el cual usted va a tener todo lo que sea necesario para poder atender este tipo de accidentes. Hablemos un poquito del libro, doctor, y rápidamente cuéntenos en dónde lo podemos conseguir. Muchas gracias, Pedro. Sí, el libro es un libro sobre atención prehospitalaria en accidente ofídico, donde tratamos en amplitud estos temas que hemos venido comentando aquí. Primeros auxilios en campo, primeros auxilios prestados por organismos de socorro, la remisión de pacientes entre centros hospitalarios, medidas de prevención, etc. El libro se puede conseguir en una librería virtual que se llama autoreseditores.com. Allí se teclea en la barra de búsqueda el título del libro o el nombre del autor y le dirige directamente a la página desde donde se hace la compra online. Ahí está, pues entonces, o sencillamente usted visite hsradio.com y ahí en la sección Nosotros va a encontrar el enlace que lo lleva justamente a esta plataforma en donde usted puede adquirir este libro del doctor Héctor Charri Restrepo, Atención prehospitalaria en accidente ofídico. Y para irnos, doctor Charri, entonces, regálenos esas recomendaciones finales entonces para cerrar este episodio 5 que yo sé ha gustado mucho. Bueno, quisiera agregar una última palabrita un poquito en el sentido de la conservación. En nuestras comunidades subsiste una enorme cantidad de prejuicios, de creencias falsas, de supersticiones y de agüeros sobre las serpientes que se han transmitido de generación en generación y que no son más que fruto de la ignorancia. Como lo habíamos mencionado ya, nosotros no estamos dentro del menú de las serpientes y cuando ocurre una mordedura es siempre accidental y defensiva. Muchos de los accidentes son culpa de las personas que al encontrar una serpiente la agreden o tratan de matarla, de capturarla e incluso de jugar imprudentemente con ella. Yo he escuchado decir con alguna frecuencia que las serpientes son malas, son crueles, son sanguinarias, son la encarnación del mal. Y muchas personas comparten la opinión que ya habíamos mencionado también de que la única serpiente buena es la serpiente muerta. Pero todo esto es una gran equivocación. Miren, no se puede atribuir a los animales virtudes o defectos que solamente pueden tener los seres humanos. Los animales actúan por instinto. Los animales no pueden hacer razonamientos ni juicios de valores. Es necesario cambiar esa mentalidad destructiva y depredadora y que tienen muchos de nuestros campesinos que ven en la fauna silvestre un estorbo o una amenaza. Yo soy de la opinión de que todo ser vivo tiene derecho a la vida, entendamos o no su utilidad. Las serpientes desempeñan un papel muy importante dentro del equilibrio de los ecosistemas, porque controlan poblaciones de otros animales y son además un indicativo de la salud de los ecosistemas. En los ecosistemas enfermos no hay ranas, por ejemplo, no hay serpientes, no hay caracoles, porque son indicativos de cómo se encuentra la salud y el equilibrio de un ecosistema. Entonces, en la medida en que vamos ahondando y comprendiendo estos temas, podemos darnos también cuenta de que es necesario valorar el valor que todos los animales y el papel que todos los animales desempeñan dentro de los ecosistemas. Muy bien, ahí está pues una recomendación, podríamos decir una recomendación de oro, teniendo en cuenta que también debemos tener presente la conservación de nuestro medio ambiente, de la fauna, de la flora, ya que Colombia es tan rica en esto.
Pues doctor, mil gracias entonces y aquí lo vamos a esperar entonces con un nuevo episodio. A ustedes y a los oyentes, muchísimas gracias por su atención. Por supuesto, cuenten conmigo, yo encantado de estar compartiendo con ustedes estos temas. Daniel, muchísimas gracias. A usted, Pedro, doctor Charry, pues de verdad encantados de tenerlo como panelista, como conferencista de este tema tan interesante y tan necesario para todos nuestros oyentes. Y bueno, nuestro próximo episodio con el doctor Charry se llama Primeros Auxilios, Brigadas de Emergencia y Personal APH. Imperdible, definitivamente. Estuvimos con ustedes, Daniel Alfonso en la dirección de contenidos. Yo soy Pedro Andrés Agarra en la presentación y conducción de Formación HSE. Sigan con nosotros, no se despeguen de nuestra programación. Este es un podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com.